Al día con Puerto Plata, por La Reina 98.9 El presidente FM. de la República está promoviendo para esta costa norte. Y antes de entrar ahorita más a unas preguntas, ¿verdad?, de las inversiones que se requieren en la provincia, ¿cómo ve, por ejemplo, a Sonorte en la persona de Carlos Rodolí esta inversión que se está proyectando de Punta Bergantín? Mira, de hecho, yo estuve antes de ayer, hace 3 días, el lunes me parece que fue, en el lanzamiento en el Hotel Embajador de Punta Bergantín. A mí me impactó 2 cosas. Un megaproyecto bien consensuado, pero también la motivación personal que el presidente tiene con ese proyecto. Es un proyecto que no es uno más para la agenda del presidente, sino que es un proyecto muy importante para Puerto Plata, y eso se siente hasta en la presentación. Y te puedo decir que cuando estaban los ingenieros explicando en detalle, él sintió que le hacía falta un poquito de chispa, él le quitó el micrófono y comenzó él a explicarlo. Entonces eso te dice a ti que no es un proyecto más de una agenda de un gobierno, sino que es una agenda, además de gobierno, una agenda muy personal que tiene el presidente, y eso yo creo que es vamos a decir, el principal empujón que va a dar esto. Punta Bergantín, hay que estar claro que no le va a resolver problemas de un día para otro a Puerto Plata. En cuanto a la capacidad hotelera, es un proyecto a mediano y largo plazo, y cuando hablamos de mediano plazo, estamos hablando de 4 años, 5 años, y largo plazo tal vez una década. Entonces es importante nosotros seguir trabajando con lo que tenemos, pero obviamente sin perderle el enfoque y el ojo a lo que va a ser a futuro, que creo que es lo que pasa. Cuando tú haces una proyección, inclusive de promoción turística, normalmente te dura hasta 2 años para tú atraer un nuevo destino, que comiencen a visitar tu provincia. Pasa también por la vía aérea. Cuando tú hablas con una aerolínea, solamente para ellos es la distribución de slot, más bien para que entiendan lo que es la capacidad de su flota de aviones. Normalmente te toma 2 años, porque tienen que reajustar cuál destino quitan, cuál ponen, si van a adquirir otras aeronaves para poder servir ese destino. Entonces, las proyecciones en turismo, cuando hoy te anuncien algo, tú tienes que comenzar a esperar los resultados mínimo en 2 o 3 años. Más de 80,000 empleos va a crear ese proyecto ahí, de acuerdo a lo que se dijo allí. Bueno, el número, en verdad, y obviamente no quiero entrar en ese detalle, me parece un poquito alto, porque cuando vemos a nivel turismo, por decirte, una de las zonas que tal vez tiene más empleo, creo que anda por los 150,000. En la provincia completa creo que se generan 11,000 empleos. Entonces, cuando tú haces la comparación y lo pones, vamos a decir, potencialmente lo que pudiera ser, yo diría que en su última etapa pudiera llegar a ese número, pero durante todo el recorrido, incluyendo la subcontratación de empleo. Pero no quiero cuestionar ese número que bien lo presentaron ahí, pero me parece que para el empleo puntual está un poquito alto. ¿Qué le falta a Puerto Plata? Ya, Karina, para darte la oportunidad, obviamente. Tú preguntaste primero, Karina. ¿Qué le falta a Puerto Plata, al destino, y no me refiero al municipio cabecera, sino a la provincia completa, a esta costa, para ser como lo es el este? Cuando aquí nació el turismo. No, pero al contrario. No tenemos que al contrario, a nosotros nos sobra, pero te digo, exponencialmente de todo. Lo que pasa es que tenemos que sacarle provecho tal cual lo tenemos. Por ejemplo, y no es bueno hacer comparación, porque eso pasa hasta con los hijos. Tú no puedes comparar uno porque es mejor que el otro. Aquí el país hay que manejarlo, que si al país le va bien, nos va bien a todos. Y hay que agradecer a Punta Cana, que es el destino que normalmente Puerto Plata tiene como en los dos extremos. Sí. Agradecerle que todavía el país tiene este nivel de crecimiento, porque también hay que agradecerle. Y esos fueron de los que salieron a buscar uno a uno los pasajeros que están llegando. Por eso hay que quitarse el sombrero y agradecerle y verlo como un nivel de inspiración y de potencialización. Entonces, cuando tú ves el destino Puerto Plata, que lo tiene todo, y sin duda
El eslogan publicitario que se ha usado por mucho tiempo en el país, sin duda salió de Puerto Plata porque lo tiene todo. Lo que tenemos que darle un buen uso. Por ejemplo, nosotros no tenemos que inventarnos una historia que pasa en muchos países. Tú te llegas a un país, por ejemplo, tú te llegas a Tampa y te inventan que Johnny Drake entró por ahí. Mentira, nunca pasó por ahí. Sin embargo, los turistas, cuando tú le dices Johnny Drake pasó por aquí, hacen ¡oh! Sí, y aquí no tenemos que inventarnos nada. Aquí podemos recrear la llegada de Colón, podemos recrear la llegada de los primeros misioneros religiosos. Aquí podemos recrear una cantidad de cosas que no se le está sacando ese provecho. Pero hay que crear las condiciones para eso, y eso es lo que no se está haciendo, Carlos. Entonces, ahí es que necesitamos que los puertoplateños pensantes comencemos a identificar eso, a exigir lo que nos corresponde, pero también a cumplir con nuestro deber de dar nuestro aporte. Entonces, creo que las condiciones están ahí, las cosas se están alineando, la mentalidad también está cambiando, y yo sé que el futuro de Puerto Plata va a ser muy bueno. A nivel cultural veo que estamos muy tímidos. No sé cuáles son los problemas en los que se ha encontrado. Por ejemplo, Asonorte como asociación, sé que puede ser propulsora de que Ministerio de Cultura lleve una agenda que en algún momento se encuentre con todo esto. Ofrecer realmente la cultura va a fortalecer el turismo. Vemos a Cuba, por ejemplo, que no tiene mucho que ofrecer, pero sí tiene una cultura que defiende y que vende. Mucha gente va a Cuba por eso, solamente porque hasta la comida... Karina, mira, me llena de una doble sensación de alegría y tristeza. De alegría porque en verdad está ahí, pero de tristeza porque los que tienen que tener la visión para identificar eso no la tienen. Lamentablemente el Ministerio de Cultura entiende que la cultura es un gasto y no una inversión. La cultura es lo único que identifica un país o una región. Y te puedo poner un ejemplo. En el vehículo que yo llegué, un vehículo pudiera ser coreano o americano o chino o de donde tú quieras, identifica potencialmente industrializadamente ese país. Cuando tú ves a México, por ejemplo, un país lleno de cultura, pero donde quiera tú ves la marca Corona, o tú ves la comida mexicana, o tú ves el traje típico. El colorido. ¿Por qué? Porque el Estado ha identificado que la cultura es una inversión y es la mejor plataforma de promoción. Nosotros tenemos un potencial cultural y ni siquiera lo aprovechamos. Y te voy a poner un ejemplo, y por eso Asonorte y personalmente, como Carlos Rodolí, han hecho un esfuerzo, han identificado algunos elementos que pueden poner a Puerto Plata en la palestra mundial. El más grande y el que pudiéramos decir que es un proyecto muy ambicioso es ADN Bachata World Festival, que fue el primer festival mundial de la bachata, cuando hay más de 100 festivales en el mundo. Nosotros estamos haciendo el primero, con un elemento tan cultural y tan nuestro como la bachata. Sin embargo, el Estado Dominicano no ha invertido un centavo para que la bachata sea famoso, a diferencia de la ranchera, a diferencia del reggae en Jamaica, a diferencia del rock en New York o en New Orleans el jazz. Todos esos estados invierten para que esos géneros sean famosos y sean un atractivo cultural y obviamente traigan el turismo. Sin embargo, el Estado no ha invertido un centavo. Ahora pudiera dar alguna muestra de interés por este proyecto, que es un proyecto que viene muy bien estructurado, que incluso se llevó a la UNESCO y se declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la bachata. Nosotros logramos hacer un convenio con ADN Films, que es la empresa productora, y Asonorte, para garantizar que ese festival se haga todos los años en Puerto Plata. Es decir, se le trajo a Puerto Plata, no se salió a buscar, se le trajo. Ese proyecto en cualquier provincia del país lo abrazan, lo patrocinan y lo amarran para que no se vaya de ahí. Lo llevan hasta las escuelas, los niños a hablar respecto y estudiar, como Cabarete, que por ejemplo tienen escuela de jazz, le dan tanta promoción al jazz y llevan esos niños de esos centros y de esos barrios vulnerables a aprender jazz y van mejorando la cultura. Es correcto. Entonces, para completarte la idea, tú que eres de descendencia portuguesa, en Brasil
se compite y los alcaldes... Yo no sabía eso. Pero tiene que investigar. Tiene que leer, el árbol tiene que leer. genealógico de Karina. Claro. Mira, y los alcaldes de las ciudades de Brasil se disputan y se pelean dónde se va a realizar el Festival de Bachata de Brasil. Hay un portugués, Ricardo Lima, que graba en portugués bachata y los portugueses entienden que la bachata es brasileña. Brasil tiene 250 millones de habitantes. El 1% de esos habitantes que puedan venir al país, no a Puerto Plata, son 25 millones y nosotros estamos peleando para llegar a 10. Entonces, lo que te quiero decir con esto, que hay un desenfoque de las autoridades pensantes en lo que pueden potencializar un crecimiento exponencial. Entonces, se enfoca muchas veces en invertir en proyectos que te generan 5 y 6 visitas, cuando tú tienes un proyecto que te puede generar millones y llegar a cumplir la meta en poco tiempo y a menor costo de los 10 millones de visitantes que tanto desde gobiernos anteriores se está anhelando. Entonces yo creo que es un poco del enfoque, hablando del tema de utilizar la cultura para promover el destino turístico de Puerto Plata. La cultura y el deporte son los dos elementos que más identifican un pueblo. Tenemos que irnos a una pausa, pero antes de, ¿cómo anda la ocupación hotelera aquí en Puerto Plata? Mira, la ocupación hotelera ha mejorado, pero no está en el nivel que debería de estar. Si vemos las estadísticas, siempre Valladolid, Romana son los que tienen la estadística más alta de ocupación hotelera. Nosotros mantenemos un 65%, un 75% algunas veces, pero también tenemos una ocupación hotelera muy de fin de semana que no favorece entonces a lo que es el break-even de los hoteles, porque tienen que mantener 7 días a la semana abierto el hotel y lo que tú tienes es un pico los fines de semana. Sí. Entonces los días de semana, que es por lo mismo que hablaba Karina, el tema del crucerista te llega, te puede visitar, te hace un day pass, deja beneficio, pero ese visitante que puede durar 14 días, que es el promedio de un canadiense, de un europeo, porque el americano incluso reduce un poquito más y dura 7 días en los destinos. Entonces yo creo que ese es el enfoque para poder aumentar, pero que sea consistente el tema y no un pico que obviamente no garantice entonces la sostenibilidad de los hoteles, aunque estamos bien. Vamos a ir a la pausa y cuando retornemos vamos a hablar un poquito acerca de estas opciones de turismo sostenible, aprovechamiento de los recursos naturales, en lo que también Puerto Plata es muy rico, para continuar con esta entrevista. Siga con nosotros al día con Puerto Plata. Al igual también que es el clúster norte de Aerodón, ¿verdad? El Aeropuerto Internacional General Gregorio Luperón. Y no solo Gregorio Luperón, también Samaná y Arroyo Barril, sí, todos los aeropuertos de la costa norte. Por eso el clúster norte, sí, obviamente. Vamos a hablar un poquito de los aeropuertos. Vamos a ver, pero vamos a ver los recursos naturales, que fue un tema que se quedó ahí pendiente, porque en Puerto Plata hay muchos puntos que se pueden todavía explotar y utilizarse de manera turística. Por ejemplo, una excursión, un city tour, que se complemente con la visita a algún monumento natural, pues quizás enriquece un poquito más la oferta. ¿Cuál ha sido la responsabilidad que ha tomado Azonorte respecto al tema de la destrucción que vemos en crescendo de la Loma Isabel de Torres? Bueno, mira, nosotros desde Azonorte lo que hemos identificado es proyectos que puedan dar a conocer, pero también cuidar los entornos, pero también sacarle provecho. Yo que vengo de Santo Domingo, recuerdo que en la mesa de diálogo del clúster turístico de Santo Domingo, por el cual fui casi 10 años el secretario general, cuando tú hablas con patrimonio cultural, no quieren que visiten los monumentos. Es decir, patrimonio cultural lo que quiere tener en una caja fuerte un monumento para que nadie lo vea, para que nadie ni siquiera con la vista lo pueda tocar. Sin embargo, eso no es sostenible, porque ese monumento requiere de mantenimiento, de infraestructura, de empleados, que tiene que ser sostenible financieramente para que pueda mantenerse. Entonces no hay sostenibilidad sin rentabilidad. Entonces, cuando hablamos de los parques naturales, siempre tuve un grupo extremo, ambientalista, entre otros,
que sin un criterio técnico a veces te tiran porque se soñaron con algo que eso no puede ser. Entonces hay que ser muy cuidadoso y ser muy inteligente para basarse en la ciencia que existe. Hay empresas especializadas a nivel global de cómo tú puedes sacarle beneficio o explotar sin tener que maltratar un recurso natural. Aquí tenemos muchísimas bondades y qué bueno que tú mencionas la Loma Isabel de Torres. Nosotros identificamos en la Loma Isabel de Torres el escenario más singular, pero también el escenario más atractivo que tiene Puerto Plata, y lo identificamos y lo usamos para hacer un evento que traímos desde Santo Domingo con un productor. No, lo usamos 2 veces. Lo usamos para hacer el Jazz en la Loma, que fue un espectáculo espectacular. Yo me enamoré de ese lugar. Estar en esa loma después de las 6 de la tarde hasta las 10, a las 12 de la noche, a la hora que tú quieras, es una experiencia única, y eso es lo que el ser humano ahora mismo trata de vivir, experiencia, porque es lo que se te va a quedar en la memoria. Entonces, en ese espectáculo, que fue un espectáculo de jazz muy exclusivo, porque ese es el manejo que hay que darle. Tú no puedes hacer un espectáculo cualquiera en esa loma. No. Tú tienes que hacer un espectáculo exclusivo de una cantidad de personas que no sobrepasen los 250 personas para mantener el entorno, el cuidado, el trato. Pero sin embargo, es un escenario, Karina, que el teleférico tiene más de 40 y pico de años de haber sido inaugurado y no lo habíamos identificado, y estaba en las narices nuestras. Sin poner un centavo, Puerto Plata suma un escenario nocturno que nadie lo había identificado, y nosotros como Azonorte pudimos identificarlo, y se hicieron 2 eventos. Se hizo el Jazz en la Loma y se hizo la rueda de prensa del lanzamiento del ADN Bachata World Festival allá arriba. Lo otro, Karina, que nosotros también tenemos que cuidar, y es tratar de no arrabalizar en tiempo nuestros recursos naturales. Una de las cosas que está pasando, por ejemplo, con la zona oeste de la provincia, que es por donde debería de seguir creciendo Puerto Plata, porque tenemos a Bergantín, pero ya está ocupado, porque ya es un proyecto que está consensuado y estructurado. ¿Dónde más nos queda crecer? Para la zona oeste. Entonces, desde Gumancito, Playateco y todo lo demás, esa zona es donde puede venir una cadena de 2.500, 3.000 habitaciones a poder instalarse. Ahora bien, si dejamos que el teteo y el reguero y el desorden siga llegando a esa área, la plusvalía de esa área, nadie va a querer invertir ahí. Entonces tenemos que seguir cuidando. Ese es el tipo de recursos naturales, porque quiero hacer un llamado y aprovechar este momento y dejar de ser hipócrita, los mismos ciudadanos, que a veces viene un empresario con la mejor intención de hacer inversiones millonarias, pero a un loco viejo, porque tengo que decirlo así, porque no es ambientalista, no es biólogo, sino que se le cogió con eso y le deja resultado, se pone a atacar a un empresario que quiere hacer una inversión. Sin embargo, esa área de intervención con una cadena, por ejemplo, como el Mario, como el Rick Carton, una cadena de prestigio, que su principal materia prima es la protección ambiental, entonces lo rechazamos. Pero sin embargo, tuve personas que están tomando los terrenos, quemando los terrenos para hacer carbón, tirando basura, y nadie le importa. Construyendo de manera entonces informal. Tenemos que cambiar el discurso y comenzar a ser inteligentes, y esos enemigos de Puerto Plata que no le interesa que el crecimiento siga porque queremos el pez pero no queremos mojarnos los pies, entonces tenemos que comenzar a identificarlo y dejar de seguir aplaudiendo como las focas cuando alguien dice algo sin que realmente tenga un sustento técnico. Bueno, Carlos, como presidente, ¿verdad?, o del clúster norte de los aeropuertos en las costas, aquí, tanto el de Puerto Plata y lo de Samaná, ¿cómo le fue en términos de recibimiento de turistas y obviamente pasajeros por esa aerolínea? Y no así, obviamente, sabiendo de las dificultades que ocasionó el puente de Cangrejo, que ya por fin se va a construir, que hay que permanecer 7 meses ahora de sacrificio más. Y cuidado sin chisma. Y cuidado. Mira, Juan, el tema es, yo
Es decir, la aspiración, y uno siempre piensa en el mundo ideal. El sábado, hace como 3 sábados, que se dio la rueda de prensa, o más bien el encuentro con el ministro de Línea Ascensión, esa debió de ser la fecha del corte de cinta. Si lo vemos en el tiempo, desde el tiempo que pasó el problema, que fue en abril, hasta la fecha donde se estaba anunciando la continuidad, como él dijo, porque no era el inicio de los trabajos, pero era una fecha prudente como para estar haciendo el corte de cinta, que es lo que se merece Puerto Plata. Sé que se ha hecho el trabajo, tengo que reconocer que las autoridades locales, y me llena de mucho orgullo, sin ser puertoplateño, con las autoridades locales que se tienen, porque están muy entregadas y exigen, pero a lo mejor con un poquito más de visión fuera de lo que es el cajón de la provincia y sin ver tal vez el sentir de color político ni nada de eso, porque yo para nada soy político ni me interesa. Claro. Es decir, para que la gente esté clara, porque a veces uno se pronuncia y entiende que con alguna intención y para nada. De hecho, he podido tener la oportunidad y nunca me ha interesado. De hecho, siempre lo he despreciado. Voy camino a los 50 años y nunca me ha interesado. Y he tenido un liderazgo desde el punto de vista empresarial muy importante, porque he sido director de todos los aeropuertos de Aerodón. He estado en provincia con necesidades como es Samaná, cuando no había nada, que se construyó el aeropuerto internacional Juan Bosch. Entonces uno pudiera pensar, y no me ha interesado ni me va a interesar, Dios mediante. Entonces, pero sí hay que tratar de decir las cosas muy claras, y yo creo que Puerto Plata merece más que el tratamiento que se le dio a ese caso. Nosotros tuvimos muchas quejas, y gracias a Dios son las que uno se entera, porque hay otras que la persona llega, tiene la molestia y se va. Ese es el cliente que nunca regresa. El cliente que tiene la oportunidad de regresar, el que se le queja al dueño. Mira, fulano, esa comida estaba mala, pero yo voy a volver. Te voy a dar la oportunidad para volver, pero el que no te dice nada y se va con la queja, tú puedes estar seguro que no vuelve. Ese es el que destruye el mercado. De eso hay muchos que no van a volver a Puerto Plata. Incluso van a hacer la publicidad, como tú dices, que una queja negativa se convierte en 10 inmediatamente, porque se promueve más rápidamente. Entonces, lo del Puente Cangrejo, hay un reto grandísimo. Primero, que hay una solución, que es la vía alterna, que si bien es cierto no se puede hacer más de ahí, porque no se puede pedir hacer más inversión en algo que va a ser provisional, porque para eso mejor hago la inversión en la definitiva. Claro. Pero sí hay una situación que hay que seguir trabajando en lo que es el plan de contingencia. El plan de contingencia es que cuando se dañe una bicicleta, yo sepa cómo la voy a mover, pero que cuando se dañe una patana cargada de varilla, también yo sepa cómo la voy a mover. Exacto. Y una patana cargada de varilla, valga la redundancia del ejemplo, se dañó hace como 5 o 6 días y eso provocó que más de 26 pasajeros no llegaran. 19 de JetBlue, 6 de Air Transat, 1 de Sunwing, independientemente que los vuelos se retrasaron para tratar de que ellos llegaran. Esos son los que nosotros nos enteramos. Ahora, los que no nos enteramos, que venían para Sosúa o que iban para otro lado y que se devolvieron y se fueron entonces para otro destino, eso no lo podemos numerar. Entonces yo creo que tenemos que seguir siendo exigentes, y vuelvo y digo, reconozco la labor principalmente de la senadora Ginette Burnigal y de la gobernadora Clarisa. Todos los días me llaman, todos los días están pendientes, cualquier sugerencia que se le hace, ella inmediatamente la atienden, pero Puerto Plata merece más que eso. ¿Qué la Azonorte sobre la autovía del Ámbar, que el presidente prometió y no se ha cumplido? Y también yo soy de lo que entiendo que desde Playa Dorada hasta Cabarete, porque eso es un camino vecinal, debe de ser ampliada esa carretera. A la hora que hagan una autovía del Ámbar, esa carretera se va a achicar más porque va a haber un mayor tráfico. ¿Qué pide Azonorte para la carretera del Ámbar? O sea, la autovía, que sea ya de una vez y por todas una realidad. Juan, mira, yo he tratado de ser cuidadoso con mis expresiones, porque a veces tengo algunas ideas y no las puedo exponer tan abiertamente, porque sin duda lo que tú dices, yo creo que cuando tú ves el discurso del ministro de Obras Públicas, y está claro en su pronunciamiento de que hace 90 años ese puente se construyó, que no se le dio mantenimiento, que eso no fue culpa de este gobierno, todo eso, yo se lo compro 100%, pero que vaya a ser el mismo proyecto que estaba hace 90 años, donde habían carretas todavía en ese tiempo, y donde hoy hay un crecimiento vehicular mucho más grande, y que tú me hagas
casi el mismo espacio porque no me está sumando para un futuro. Entonces, estamos trabajando de manera reactiva y no preventiva, inclusive predictiva de lo que pudiera ser. Y tú das el mejor ejemplo. Cuando nosotros tengamos 3 conexiones, que es Navarrete, que es la turística y que es la del Ámbar, todo ese tráfico va a llegar a un punto donde se estrecha, que es el cruce del Puente Cangrejo. El embudo. Que recién construido, lo vamos a inaugurar, vamos a aplaudir, vamos a hacer un corte de cinta con una misma vía. Posiblemente aumente un poquito más, no lo sé, porque en el plan original era casi similar lo que se iba a hacer. Lo que nosotros aspirábamos era que se hiciera un puente paralelo al lado del que estaba, en lo que ese se construía, el otro seguía operativo. Había obviamente que apropiar muchísimas áreas, pero hay que hacerlo. Pero Puerto Plata lo merece, vuelvo y lo digo. Yo sé que había que cambiar todo el tema del cableado eléctrico de alta tensión, pero Puerto Plata se lo merece. Entonces, oye, que había que durar 25 días con apagones de 8 horas. Por total, aquí hemos durado más. Sí, pero lo que te quiero decir... ¿Y lo hemos superado? Sí. Pero que a nivel de ingeniería, lo que pasa es que obviamente los costos aumentan. Sí. Pero vuelvo y digo, el costo que se tenía que invertir desde el punto de vista monetario no pagaba el costo de imagen que pudiéramos estar perdiendo si no se hacía. Entonces, es un tema, vuelvo y digo, sin atacar a nadie, porque esto no es culpa, y mucho menos de las autoridades actuales. Hay que echarle la culpa mejor a los pasados. Pero, sin duda, Puerto Plata merecía más que eso. Es mi opinión como Carlos Rodolí, porque no quiero ni involucrar ni a Sonorte ni a Rodón en ese comentario. A mí, dentro de un grupo de puertoplateños, me hace ruido la construcción de la autovía del Ámbar, porque se ha hablado mucho de que es una oportunidad para estar más rápido en Santiago, pero analizándolo desde otro punto de vista, tenemos el hecho de que ante la carencia de una oferta cultural complementaria al turismo, o más que complementaria, que sostenga el turismo en Puerto Plata, estaríamos llevando los turistas de Puerto Plata más rápido a Santiago. Y realmente eso me preocupa. Entonces, a veces no entiendo por qué el interés de tantos puertoplateños en que se agilice con ese proceso, en que se construya la autovía, en que si al final, para mí, o sea, eso es muy mío, eso es un pensamiento muy de Karina. No sé si Karina se está adelantando, no sé si Karina... Contribuye al desarrollo de la provincia porque habrá mayores vías de acceso, pero también vamos a tener que ceder en algún aspecto, ¿o no? Mira, Karina, el análisis que tú haces es interesantísimo. Cuando tú tienes competencia, y es lo que la frase dice, no tienen que poner un tiburón dentro de la pecera, y a Puerto Plata le hace falta ese tiburón para que los peces se revuelvan y que se mantengan frescos, porque a veces si no tenemos el tiburón dentro de la pecera, entonces no dormimos. Los santiagueros son muy agresivos. Los santiagueros es un modelo de éxito en todos los sentidos, de unión, de integración. Cuando quieren una cosa, no sucede aquí, se ponen para eso y lo consiguen. Entonces, ¿con quién yo me uno? ¿Con el fracasado o con el exitoso? ¿Con quién tú prefieres unirte? No, bueno, con el exitoso. Entonces, definitivamente, no tiene análisis. Asonorte, identificando eso mismo que tú analizas, pero desde la otra vertiente, hizo un acuerdo en marzo con la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, con la ASIS. Es la asociación más vieja del nivel privado y es la asociación con más miembros, más de 3,000 empresas. Entonces, a mí me conviene, como Asonorte, acercarme a ese grupo empresarial, financiero, con un potencial y un alcance político incluso mucho mayor que el que yo tengo. Entonces, yo prefiero unirme con el grande, no con el pequeño. Santiago es la provincia que mejor complementa a Puerto Plata. Por eso nosotros hicimos el acuerdo que se llama 2 ciudades, un destino. Cuando tú visitas el destino norte, tú tienes la opción de ir a Puerto Plata, de llegar por Puerto Plata, de visitar Puerto Plata, de tener todos los atractivos de Puerto Plata. Pero si tú quieres ir a una metrópoli hasta para una diligencia, tú puedes ir a Santiago y viceversa. Los que lleguen a Santiago pueden venir entonces a disfrutar de la maravilla que tiene Puerto Plata. Entonces, en este sentido, más que una competencia, yo lo veo como 2 destinos que se potencializan. Tener la autopista del Ámbar te va a garantizar que así como Nueva York, que tiene La Guardia, tiene el JFK, más para allá tiene entonces Newark, tú puedes tener en una misma región, en un mismo circuito, una conectividad aérea mayor. Y mira que si lo veo desde el punto de vista egoísta, pero mi pensamiento está más allá de la institución,
si lo veo como del punto de vista egoísta, yo diría, no, yo no quisiera que la hagan porque entonces me le puede quitar el tráfico al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón. Al contrario, nosotros tenemos que ponernos la pila y seguir buscando entonces esos nichos que Santiago entonces no puede servir. Pero yo tener en la región 2 aeropuertos, yo le sumo la cantidad de pasajeros que llegan por Santiago y la cantidad de pasajeros que llegan por Gregorio Luperón, y nosotros podemos ser de un destino mucho más potencial. Entonces, para terminarte la idea, Karina, el 16% de los pasajeros que llegan por el aeropuerto de Cibao, su destino final es Puerto Plata. Entonces, siempre Santiago va a ser una ayuda para Puerto Plata y Puerto Plata va a ser una ayuda para Santiago. Bueno, no hay tiempo para más, Carlos. Wow, me faltó a Soresoca y a Sonorte, la que unión. No, pero necesitamos otro estamos espacio a la para orden eso. para seguir aportando y comentándole lo que ustedes necesiten. Hay mucha tela por donde cortar. Claro. Sí, así es. Muchísimas gracias por visitarnos, el hombre abarca 2 instituciones y además es que se defiende bien. No, y que el turismo es la base de la economía de Puerto Plata. Entonces Sin es duda. imposible que no toquemos esos temas. Muchísimas gracias a todos ustedes que también han estado en sintonía con nosotros. Gracias, Carlos Rodolí, por estar en tu espacio, es tuyo. A su Puerta orden. abierta cuando gustes, por aquí estamos. Nos puedes enviar las informaciones de Azonorte y también podemos hacernos eco. Katy Morillo lo sabe. Lo que pasa es que Katy Sí. No, nosotros también abiertos a las órdenes, señores. Yo creo que programas como estos hacen falta, que no sea solamente de crítica, sino de debates profesionales. Eso es lo que hace falta, sin tener que ocultar una cosa por temor a nada. Y yo, por suerte, no tengo ese problema. Así debe ser. Muchísimas gracias. Les recordamos que a las 12 del mediodía es nuestra segunda emisión a cargo de Gregorio del Rosario y Félix Montán. Tercera emisión, 5 de la tarde, con Rosa Troche, Puchi, Héctor Jerez, Francisco La Antigua y Jasmeri Vázquez. Daniel en los controles como siempre, y para nosotros en esta primera emisión será hasta mañana. Cada día. La Reina 98.9 FM.